Muy bien. Continuando entonces de lo que hemos estado viendo, vamos a retomar el tema de hoy, sábado 21 de junio 2025. Tenemos que estamos cubriendo, conforme con el sílabo, lo que es el tema 13 dentro del curso de Introducción al Desarrollo del Software. El tema 13, la fase de desarrollo, es decir, referida a la implementación propiamente dicha. La creación de código, la programación. La fase de desarrollo de software posterior a la fase de análisis, de que hemos venido hablando antes. Entonces, dentro de ese contexto del ciclo de vida del software, acá nos dice el sílabo, fase de desarrollo del software. Dentro de eso, puntos como las herramientas de desarrollo, en los cuales hemos ido profundizando, hemos ido profundizando, IDEs, APIs, también el punto de microservicios. Lo tenemos explicado en material previo, pero acá vamos a dar un énfasis en ciertas características de microservicios y subtemas dentro de ese punto. Y también el tema de patrones. Por ejemplo, patrón SQRS, patrón Saga, patrón orientado a eventos. Entonces, aquí estamos avanzando, cubriendo al día lo que tenemos planteado. También se les hace nuevamente el recordatorio. Se han programado 3 cuestionarios en formularios de Google, en Google Forms. Entonces, aquí tal como está en el esquema, en el Classroom de la parte 2 del curso, tienen que esto que está al comienzo, práctica 1, se libera automáticamente a las 8 y el paso para responder es hasta las 9. O sea, hay toda una hora. Son preguntas para marcar y son 10 preguntas. La práctica 2, el cuestionario número 2, se libera a partir de las 9 y expira el plazo para responderlo a las 10. Entonces tienen una hora y también solo 10 preguntas de cosas que se han visto en el curso. Y luego, por último, la práctica 3 o cuestionario 3, también Google Forms, se libera automáticamente a las 10 y el plazo programado para que la respuesta es hasta las 11. Entonces, eso ha estado disponible a lo largo de la sesión de hoy, ¿no? Conforme a esos bloques horarios. En ese sentido, es muy fácil de entender. Aquí está si lo despliegan. ¿Qué tema cubre cada uno? Y lo digo aquí incluso en este momento porque luego que se libera, tiene su fecha, por ejemplo, a las 9. Tiene su hora límite a las 10. Pero no se está bloqueando. Porque siempre puede haber una excepción, ¿no? Uno de 40 alumnos con con un inconveniente logístico. Entonces, no se bloquea a las 10, pero sí va a comenzar a estar sellado como entregado con tardanza a partir de las 10. O sea, salvo excepciones, que no deben haber, todos deben estar entregados a tiempo, pero para que se manejen por sí solos lo que son esos casos excepcionales, si es que se diesen y alguien necesite entregar después del bloque, o sea, después del límite de las 10, por poner un ejemplo, no va a quedar bloqueado, sino que va a estar sellado con tardanza. Entonces, el escenario normal es que cada uno se haga dentro de su hora. Dijimos que toda la dinámica va a estar centrada en estas actividades. No va a haber llamada verbal de lista. Es decir, sería redundante, porque acá al registrar en los primeros dos formularios su nombre, al final del examen, sus datos, queda de evidencia, queda el registro para mí en una plantilla Excel automáticamente de que han firmado su asistencia. Y para el bloque 2, que es una asistencia independiente, de 10 a 12, también
con lo que se tiene aquí, llenan las respuestas sus respuestas y al final llenan sus datos y su nombre. Con eso, evidencias que están logueados a su correo en entrar al cuestionario con su usuario y su password. O sea, solo pueden haber sido cada uno el que haya contestado su examen, por lo tanto, ha firmado al final su nombre, y ahí está mi hoja de asistencia, el nombre final del examen. Entonces, dado esta dinámica que toca hoy, según lo programado en el plan desde el inicio del ciclo, para que tengamos esta forma de trabajar en esta semana 13, no hay pues necesidad de llamada o uso de micrófonos por parte de los alumnos. Entonces todo esto ya se viene dando, ¿no? Estoy escribiendo lo que ya conocen. Entonces en el Classroom uno programa una hora, por ejemplo, que algo salga, por ejemplo, a partir de las 10, y no hay visible a los estudiantes hasta el momento en que se hace específicamente esa publicación. ¿Ok? Ahora vamos al punto del tema. Estamos hablando del Software Development Lifecycle, ¿no? El ciclo de desarrollo del software. Y tenemos aquí una fase de desarrollo, implementación de guía de código. Entonces, si ven acá, habíamos pasado por uno, planificación, pasado por el tema de análisis de los requisitos, y luego habíamos hablado del tema del diseño y el estructurado. Estamos planeando todo, la estructura de nuestra base de datos, la estructura de nuestros lista de funcionalidades, etcétera. Y acá ya estamos implementando, ya estamos trabajando con código, ya estamos haciendo desarrollo, propiamente dicho, ¿no? Entonces, a esta fase en la cual en la materia en inglés se refiere como implementation, va a encontrar en literatura en español, algunos lo traducen como implementación, o se refieren a lo que sigue el diseño que vimos la semana pasada, al desarrollo. Se refieren a esta fase como desarrollo. Entonces teníamos en el sílabo que comenzamos a hablar de herramientas de desarrollo. Hemos hablado bastante de los IDEs, ¿no? Los Integrated Development Environments, o sea, environment, ambiente o entorno. O sea, que en inglés se puede, por contexto, traducir de diferentes maneras. Entorno o ambiente de desarrollo integrado. En ese caso, justo esta abreviatura, bueno, estaba preguntando en las evaluaciones verbales y la tienen que saber todos. Es una de las preguntas en una de las evaluaciones. Ya como el tiempo está transcurriendo, se habrán dado cuenta. Estaba transcurriendo, obviamente. Entonces, nosotros estamos trabajando bastante con Colab, ¿no? En otros cursos estamos usando, por ejemplo, si es en Java, NetBeans, Eclipse. En otros cursos harán desarrollo de aplicaciones móviles para Android, para teléfonos. Usarán Android Studio. Tenemos Visual Studio, muchos productos. Entonces, como eso ya se han dado bastante, vamos a ir directo al punto de microservicios, que es un tema de arquitectura. Entonces, ¿cómo definimos los microservicios? Y algunos los han incluido en su empleamiento en algunos de los trabajos. He estado viendo las exposiciones. Hablando de las exposiciones, vamos a intercalar lo que es este detalle, esta profundización en los temas que nos toca hoy, sábado 21 de junio, los temas del sílabo. Vamos a intercalarlo con revisión de algunas de las exposiciones del trabajo de la semana pasada 12 y la semana antepasada 11, que no llegamos a ver. Por ejemplo, llegamos a verlo todo el equipo BEC, porque lo que vi en YouTube, entonces está logísticamente fácil de acá de compartir con audio. Ahora vamos a ir viendo trabajo del equipo C, trabajo del equipo D a través de sus videos. Entonces vamos a hacer análisis de los temas como ahora, análisis del tema de microservicio conmigo, en el momento en la clase, conforme a lo que está correspondiente a hoy. Y luego vamos a ir a ver lo que es estas exposiciones, una exposición, y luego vuelvo yo con mi pantalla, con mi PowerPoint, a enfatizar acá a los temas puntuales que estamos ahondando y las instrucciones, ¿no? Esto de los formularios. O sea, la idea de los formularios son 3 en total y se tienen que estar respondiendo a lo largo del tiempo de la clase.
O sea, pueden ir revisando, pueden ir respondiendo, pueden ir teniendo abiertos. No se controla cuánto tiempo. Los pueden ir teniendo abierto mientras vamos viendo acá el tema de microservicios. O sea, simplemente el primer formulario es de 8 a 9, el segundo de 9 a 10, el tercero de 10 a 11. Todo eso ya estaba transcurriendo este programa, obviamente, para las horas que estamos. Pero solo ahondo en la instrucción general. Esa es toda la instrucción de hoy. En ese sentido, entonces, va a ser una exposición, luego yo vuelvo con mi clase, luego una exposición, vuelvo con mi clase. De exposición me refiero a que vamos a examinar juntos videos, por ejemplo, del equipo C, del equipo D. En este caso, también puede venir una pregunta de 10 en alguna de las evaluaciones, en varias de las evaluaciones, sobre lo que se está hablando en las exposiciones. O sea, estén atentos, parcialmente atentos, obviamente, a lo que yo voy hablando y a las exposiciones que se comparten, que todos son elementos enriquecedores, que algo nos aportan. Ya sea para próximos entregables del trabajo, nuevas ideas, ideas diferentes, cómo se plantearon el proyecto, diferentes grupos. Entonces, hay un muy buen beneficio, a la redundancia, de que lo examinemos juntos, incluso que se pregunte sobre eso. Pregunte, no verbalmente, sino a través de los formularios. Ahora, son más que 10 preguntas por formulario y son con opciones para marcar. Entonces, muy bien se pueden revisar a la par de que se pone atención en la clase. Uno. Y dos, cada uno tiene su horario. Ninguno se va a liberar antes de la hora que toca. Entonces, con el tema de microservicios, primero tenemos que son una forma de trabajar la arquitectura del software. Es decir, la aplicación que desarrollemos, sea el software, el programa, el proyecto modular, amplio, o sea, una aplicación celular, etcétera. La aplicación que desarrollemos se construye como un conjunto de servicios, pequeños e independientes. O sea, un antecedente a esto es la arquitectura basada en servicios. Service Oriented Architecture, por ejemplo. SOA, SOA. Ahora, eso se modernizó aún más con la llegada de microservicios. Entonces, hablamos de servicios pequeños. Ahora, el concepto de servicios va a ser muy presente en el contexto de desarrollo a lo largo de su carrera. O sea, literalmente, por ejemplo, todos los proveedores de cloud services, lo que nos proveen, si nos valemos de ellos, son servicios. Servicios de procesamiento, servicios de modelamiento, servicios de alojamiento de información, como base de datos en la nube. O sea, por ejemplo, Amazon Web Services, ¿no? AWS, AWS. Justamente ahí viene el nombre. Amazon Web Services, servicios web Amazon. Y así tenemos GCP, GCP, Azure. Todo está orientado a servicios en arquitecturas distribuidas modernas. Y está evolucionado actualmente a los microservicios como tendencia protagonista. En este caso, microservicios son una forma de organizar el software, dividiéndolo en pequeños servicios autónomos. Hay un nombre, microservicios. Está diseñado para realizar una función específica. Se cumplen esos principios SOLID que vimos al inicio. O sea, un servicio está dedicado a algo en específico. Algo análogo al principio de que una clase debe tener una función clara, definida y única y específica. En esos principios iniciales. Entonces, se van a comunicar unos servicios con otros a través de interfaces. Interfaces programáticas. No nos referimos a interfaz gráfica. Interfaces como API REST, etc. Es un contexto típico, obviamente hay muchas variaciones y alternativas. Entonces tenemos acá diferentes tipos de microservicios. Por ejemplo, identificación de usuario, identidad, manejo de identidad, de catálogo. En una página de ventas, por ejemplo, ¿no? De órdenes de compra, de canasta de compras, de carrito de compras, de catálogos. Ahora, en eso vamos a ahondar en sesiones futuras, dado que vamos a tener más interactividad. Ahorita estamos en fecha de evaluaciones, pero ya dimos un antecedente, por ejemplo, los aspectos principales de estas temáticas. Por ejemplo, la comparación entre
la arquitectura basada en microservicios versus la arquitectura monolítica, un solo monolito, una sola unidad, un único componente, que es algo menos flexible. Luego, como esto vamos a ahondarlo, primero te dejo ver que tenemos ahí varias arquitecturas de ejemplo, proyectos sobre los que vamos a hablar. Por ejemplo, está orientado, como les decía, a ventas, una e-shop, una electronic shop, una tienda electrónica, una tienda online, con versión web, versión celular. Entonces, tiene, por ejemplo, acá con mis esquemas OML que ya les enseñó a hacer, puedo graficar fácilmente sus componentes. Tiene un módulo de gestión de los productos, un módulo de procesamiento de los pagos, un módulo de gestión de los usuarios, con una base de datos de usuarios, los usuarios, su contraseña, un módulo de envíos y logística de envío de los productos a domicilio. Entonces hay una modularización. Eso cuando se implementa con una arquitectura de microservicios, si es que se opta por esa opción, porque es una de varias, se programaría teniendo en cuenta todos estos esquemas de módulo 1, módulo 2, 3, 4. O sea, todo ese planeamiento, esa conceptualización, aprender sobre los diagramas de componentes, o sea, módulos de un sistema, subconjuntos de un gran conjunto, ¿no? Todo eso, toda esa lógica que han aprendido a desarrollar, se va a poner en práctica cuando eso se empalme con aprender cómo programarlo, desarrollarlo, cuando vean eso en cursos posteriores de algorítmica 2, desarrollo. En general, vamos a ir avanzando a el siguiente punto principal. Vamos a ampliar el tema de las APIs. Hay un tema especial, el API Gateway. Pero saliendo del tema de microservicios, antes de salir, digamos, tenemos temas muy interesantes actuales, como el uso de containers, contenedores. Ahorita se usa bastante los dockers. Han visto esos esquemas con el icono de una especie de ballena. Y si tengo varios dockers, necesito orquestarlos. El uso de Kubernetes. Orquestadores de contenedores. O sea, como dice el nombre, orquestar, coordinar la acción entre esos componentes. Todo eso modernizado ha hecho bastante más sencillo. Operaciones de despliegue. Hasta llegar al punto de poner en funcionamiento un sistema complejo, ¿no? El tipo que están aprendiendo a programar, por ejemplo, módulo a módulo y ahora con ayuda incluso de herramientas. Así que se pueden implementar proyectos muy completos que comprenden diferentes módulos con las herramientas de este tipo existentes y desplegarlo en línea y tener un sistema operativo disponible al público. Y otro punto interesante que acá nos traía a colación el C-Level de herramientas de desarrollo y en la fase de desarrollo de software, como hemos hablado bastante de varias herramientas en general, como los IDEs, los lenguajes, el diseño de la base de datos, las librerías, los frameworks, las APIs, incluso en la semana pasada y también un poco uno u otro tema de estos en sesiones anteriores. El punto nuevo sería acá el de patrones. Entonces, acá les adelanto un poco de patrones más complejos que van a ver en arquitectura, por ejemplo. Patrones de CQRS, patrón Saga, patrón Event Driven, o sea, orientado a eventos. Por ejemplo, el patrón por decir unos ejemplos de las opciones que tenemos, porque hay también varias categorías de patrón. Entonces, el tema no acaba aquí. Pero digamos que es un buen muestrario de por dónde va este punto, este tema. El patrón CQRS, por ejemplo, viene, obviamente en inglés, Command and Query Responsibility Segregation. Se podría traducir, ¿no?, como segregación de responsabilidades, de queries, de consultas y comandos. Después, también, luego vamos a profundizar en los esquemas en sesiones posteriores. Pero, un punto importante, primero conocer ahí la terminología, ¿no? Por ejemplo, se podría preguntar esto. ¿Qué significa SQRS? Responsibility Segregation. Obviamente es la alternativa A en esta pregunta. Otro patrón, si ya, aparte de combinarlo con microservicios y aplicar a nuestro caso de shopping cart, de
de página web de ventas, digamos que vamos a las ventajas de utilizar el patrón CQRS, ¿no? Las características. En ese caso, ahí tenemos qué es lo que facilita, a qué se orienta, cuáles son las razones que dan lugar a su existencia, que se haya creado. O sea, pasa por el tema de sincronización y entramos ahí al patrón Saga, un segundo patrón. Entonces ahí tienen lo que es la profundización de la temática y una que otra pregunta intercalada, entonces también pueden practicar con el material. Este esquema, por ejemplo, una idea de un agente de viajes digital. Entonces, alguien puede, por ejemplo, reservar su hotel, reservar su vuelo, hasta reservar el carro que va a usar en esa ciudad para trasladarse a modo de alquiler de auto, que es algo común, al menos en el extranjero. Entonces, puede hacer toda la reserva de un solo agente. En este caso, tenemos transacciones de diversos tipos. Saga es un sistema orientado a solucionar ese tipo de casos, ¿no? Proporcionar la administración de transacciones mediante secuencia de transacciones locales. Está orientado a manejar transacciones distribuidas de microservicios. Entonces, cada uno tiene su nicho especial. Acá hay varios conceptos que van a ser nuevos para ustedes, como la orquestación, Saga, la coreografía, que viene de la coordinación entre diferentes microservicios, ¿no? El nombre creo que ahí lo deja evidentemente claro, como orquestar, coreografiar. En este caso, entonces, hay muchos elementos cuando uno se profundiza, cuando uno entra más a fondo en puntos técnicos de la arquitectura de software en sí. Entonces, estos temas de la arquitectura Saga, por ejemplo, la arquitectura SQRS y la tercera arquitectura que vamos a ver orientada a eventos, son temas que vamos a tener luego en la arquitectura de software. Por ejemplo, son los slides de cuando lo he enseñado también. Pero acá estoy explicando las bases como para que puedan comprender, por ejemplo, qué es Saga, las características principales, qué enfoque tiene. En este caso, de ahí pasamos a Event Driven, o sea, orientado a eventos, conducido por eventos. Hay varias traducciones válidas, en realidad. Entonces, primero, ¿qué es un evento en este caso? Es algo que ha sucedido, es una forma de interacción y también representa la información. Digamos que cuando hay ese clic en una página de ventas, en añadir un ítem, un producto al carrito de compras, o eliminar un ítem. Entonces, detrás de ese botón, a veces le enseño un código que menciona eventos, ¿no? O sea, on click, cuando hace la acción de hacer clic, dispara un evento. Pueden hacer una analogía con la idea de invocar una función, porque ustedes están viendo algorítmica básica, ¿no? Entonces están viendo funciones. Entonces, para ahí se orienta. Entonces existe lo que es programación orientada a eventos. En ese contexto, también eso nos deja incluso llevar al nivel de la arquitectura para ciertos contextos donde se quiere cierto tipo de flexibilidad. Donde tenemos elementos técnicos como un broker de mensajes. Aquí es el término técnico de broker en programación y arquitectura de software. Porque a veces hemos usado el vocabulario broker en finanzas, ¿no? Aquí es diferente. Pero no, el concepto general es muy relacionado. Es un intermediario. En este caso, un intermediario es del consumidor al productor. En este caso, ¿de qué? De eventos. O sea, estos son partes del software, ¿no? Son programas, son elementos del código comunicándose entre sí. Pero existe un broker entre ellos. Entonces, en ese caso, hace el rol de intermediario, es un broker de mensajes. O sea, por ejemplo, en arquitectura de software uno ve diferentes tipos de brokers. Y siempre estamos haciendo aquí, como se han dado cuenta, el enlace, la relación entre cada patrón y microservicios. Por ejemplo, el patrón orientado a eventos se adapta muy bien a la arquitectura de microservicios. Y vamos luego, posteriormente, a revisar
esquemas como estos, donde existe, por ejemplo, una comunicación de tipo publicador-suscriptor. O sea, en lugar de una comunicación síncrona donde continuamente, al mismo tiempo, como dice la palabra, se van intercambiando mensajes de ida y vuelta, a un servicio está suscrito para estar al tanto. Cuando el elemento, por ejemplo, el cual está interesado publica algo, como está suscrito, le da una alerta, se lanza un evento y va a obtener esa información publicada cuando se conecte o cuando la suscripción le dé esa notificación. O sea, se habilita una comunicación asíncrona que facilita por ejemplo, el control del balance de la carga de mensajes para manejar mejor ese tema de la comunicación cuando hablamos de alta carga de intercambio de datos, intercambio de mensajes. Por ejemplo, en arquitectura de software implementamos middlewares y brokers utilizando herramientas como RabbitMQ. O sea, para estas son libres. Porque para implementar con servicios de Azure, como que todos estos proveedores como GCP, AWS, Azure, están basados en servicios, ¿no? Como un servicio es justamente de bus. Necesitaría ahí créditos de uso. En cambio hay herramientas libres que te permiten también implementar proyectos donde integren middleware, brokers de mensajes, ese tipo de elementos, ¿no? Entonces es mucho más técnico tener un broker de mensajes, por ejemplo, que comunique un microservicio con otro. O que sea un intermediario, ¿no? Un bus de mensajes. También hay varios estilos de brokers de mensajes. Entonces, simplemente para darles nociones generales, nociones generales sobre los patrones, sobre microservicios y esas tendencias, los contenedores, los Docker, Kubernetes, ¿no? GCP, Google Cloud Platform, AWS, Amazon Web Services, lo que mencioné de Azure. Ahora tenemos lo de Huawei, varios proveedores de Cloud Services. En ese caso, vamos a tener en cuenta todo ese tipo de elementos. En ese caso, el punto principal sería que tienen ahí bien definido lo que se incluye dentro del tema puntual de hoy. Y con eso vamos a dar pase a ver lo que son propiamente esta revisión conjunta, simultánea, en silencio, observando, quizá por su parte anotando fragmentos de las exposiciones que hemos evaluando, decidido que vale la pena que se compartan aquí intercaladamente con mis bloques de clase. Entonces ya saben las instrucciones. Hay un cuestionario que se libera de 8 a 9, un cuestionario que se libera de 9 a 10, un cuestionario que se libera de 10 a 11. Quienes terminen el cuestionario de 10 a 11, o sea, la primera termina, como son 10 preguntas, la primera termina a las 10 y 10, la primera termina a las 10 y 11, de repente termina tarde por A o B, un problema logístico, lo justificará. Como no está bloqueado, puede entregar quizá a las 12, ¿no? O sea, que va a ir sellado que entregó con tardanza, porque pasó una hora de las 11. Pero yo diría que como estamos centrados en evaluaciones para tener prácticas dentro a lo largo del ciclo, aparte de los exámenes, como estamos centrados en prácticas hoy día, una vez que termine el tercer formulario, es libre de retirarse. Como yo sé que el tercer formulario tiene liberación de las 10, solo a partir de las 10, sé que si han respondido todas las preguntas, si han llegado al final
y lo han enviado, efectivamente han firmado de esa manera también, al poner su nombre al final del examen, han firmado pues su asistencia. Entonces, ya con eso está su asistencia. Después de terminar la tercera evaluación pueden retirarse. A ver, veamos todo con detenimiento. Queríamos ver lo que es la intercalación con lo que son exposiciones. Entonces pasamos, para evitar desperdiciar nada de tiempo, pasamos directamente a ese punto y luego vuelvo a recordarles las indicaciones. Procedemos inmediatamente, exposiciones.